Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la actividad política en nuestro país, cómo se está moviendo todo lo relacionado con los partidos políticos. Ya hoy estamos a 49 días para la convocatoria de elecciones en Honduras. Momento clave para la democracia nacional. Nos acompaña la abogada y actual diputada al Congreso Nacional, Maribel Espinosa. Es precandidata presidencial del Partido Liberal. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado toda esta actividad de los últimos días? Muy movido por la asociación que se ha hecho del proceso electoral de Honduras visto en Venezuela. Abogada, feliz noche. Feliz noche, muy buenas noches al pueblo de Honduras. Gracias por la invitación que me hace a este tan visto programa. En realidad, creo que su invitación es muy oportuna para mí, dado que me va a permitir transmitirle mis ideas al pueblo de Honduras. Y usted inició por el tema macro que va a tener repercusiones en Honduras. En primer lugar, señalar que un gobernante que persigue, que restringe y que mata a su pueblo, solo puede ser un fascista, un dictador, un antidemocrático. Venezuela tuvo elecciones y durante el día el proceso fue normal. ¿Dónde empezaron los problemas? En el conteo. Cuando verificaron que las cosas no iban como pensaban. Y en ese momento empezaron los retrasos, empezaron un montón de cosas y hoy tenemos una verdad que no la pueden negar. Un pueblo en las calles sacrificándose, inmolándose, y unos colectivos disparando, el dictador, el narcodictador, usando la fuerza pública para reprimir, para perseguir y hasta para matar a los ciudadanos venezolanos. Cualquier país democrático tiene que censurar eso. Y eso es importante. Honduras es miembro de la OEA, donde estamos suscriptos a la Carta Democrática. Y esa Carta Democrática tiene muy clara la visión, las características de una democracia. Venezuela desde el 2017 pidió su salida de la OEA. ¿Por qué? Porque estos narcodictadores lo que menos quieren es ser parte de organizaciones de carácter regional o mundial que les pueda afectar en su proyecto político. Lo mismo pasó con Ortega. Entonces, ¿por qué digo yo narcodictadura? Estados Unidos, la misma nación que se llevó a Juan Orlando Hernández de Honduras por narcotraficante, quien tenía un gobierno, en mi parecer, ilegal por la reelección, era una narcodictadura, dicen los miembros del actual partido de gobierno, y sí, podemos catalogarla así porque él ya está condenado y fue pedido por Estados Unidos, pero igualmente ha pedido a Maduro. Entonces, no podemos caer en la hipocresía de decir que había una narcodictadura en Honduras, liderada por Juan Orlando, y decir que el narcodictador de izquierda no es narco. Si Estados Unidos ha ofrecido una recompensa por él. Estados Unidos de América ha considerado que el señor Maduro es un narcotraficante y está poniendo una recompensa internacional por su captura. En ese sentido, no hay diferencia. Entonces uno no puede caer en el engaño, en la hipocresía de hablar de narcodictadura de derecha y olvidarse cuando es de izquierda. El que
hay aquí entre estos dos caballeros es una cosa, el narcotráfico. Así como Juan Orlando Hernández fue condenado por narcotraficante, así Estados Unidos tiene un proceso iniciado contra Nicolás Maduro por la misma causa. Y visto este escenario y por la identidad que tienen muchos partidarios del actual gobierno con Nicolás Maduro Moros, ¿cuál debe ser el comportamiento para evitar el señalamiento? Porque más allá de lo político, abogada Maribel Espinosa, hay otros elementos que están en este escenario que tiene que ver con lo económico, con lo social, con la seguridad y, bueno, la democracia como tal. ¿Cómo deberá manejarse para que un hecho no se vincule con otro frente a lo que están viendo las grandes potencias y el gran mercado aliado de Honduras? Mire la gravedad con que están actuando. Definitivamente, hay algo que reconocer. La ideología de Nicolás Maduro es la ideología de la cúpula de Libre. Eso no lo podemos ignorar. Ellos los une la izquierda, pero no cualquier izquierda, sino la que proviene del Foro de Sao Paulo, que tienen el mismo libreto en todos los países donde han estado. Pero ¿cuál es el común denominador de estos países? Pobreza. Si no, no tendríamos ese éxodo de venezolanos a Estados Unidos. Sumidos en la pobreza y siendo un país productor de petróleo. ¿Qué significa eso? Que el modelo económico adoptado por Venezuela es tan fallido como el de Cuba. Que el modelo económico de Venezuela es tan malo como el de Nicaragua. Entonces, para subsistir estas economías, necesitan hacer alianzas con otros países antidemocráticos. Y le voy a citar un ejemplo, China. China no hay democracia, hay un solo partido. Y hay una estatización de la economía. Sí, la diferencia es que China, si bien es cierto, tiene una estatización, tiene un modelo productivo en el cual Estados Unidos tuvo mucho que ver para su desarrollo. ¿Cuál es nuestro principal mercado? Es Estados Unidos, no es China. Nosotros somos el mercado de China, pero nosotros no tenemos medios de producción o de manufactura que mandamos a China, si ellos son los que la producen. Entonces, lo que usted ve es que una decisión equivocada de economías tan pequeñas como Honduras van a afectar a los propios hondureños. Solo me voy a referir a un caso. El 30% del Producto Interno Bruto de Honduras proviene de la generación del trabajo, de las remesas, que se consolidan en remesas y vienen al país. Eso es más del 30%. Imagínese usted, ¿cuántos hondureños están en China trabajando? No hay, si ellos tienen una población suficiente. ¿Cuántos hondureños están trabajando en Estados Unidos? Ahora imagínese usted que Estados Unidos, por todas estas tonteras, adopte una política, no más TPS. ¿Cuántos hondureños vendrían al país? Miles. Póngale que Estados Unidos adopte una política de ponerle un impuesto. ¿Qué repercusiones va a tener nuestro presupuesto? Ahora me voy a ir a otro ámbito. Tenemos maquilas en el país. ¿Hacia dónde van los productos? Generalmente a Estados Unidos, que está a corta distancia nuestra. Y todos los programas, Estados Unidos de América tiene el mejor programa mundial para países como nuestro, la cuenta del milenio. ¿Por qué nosotros no accesamos? Porque hay una corrupción. Porque hay una corrupción palpable y no se cumplen los indicadores
para participar en la cuenta del milenio. ¿Qué hicieron ahorita por razones ideológicas y porque están urgidos de irse al eje asiático de China y Rusia? Corrieron a romper relaciones con Taiwán. ¿Cuál fue el efecto económico inmediato que tuvo Honduras? Bueno, el cierre de camaroneras en el sur, desempleo en el sur, y hasta ahorita están queriendo matizar las cosas con el primer envío a China. Entonces, ¿cuál es la agenda? La agenda es el bien común de los hondureños, la generación del trabajo para los hondureños. No, la agenda es eminentemente ideológica. Su interés es convertir en esta nación en un Estado socialista. Pero desde el Ejecutivo hablan que todo lo que están realizando es más bien corregir los errores de los últimos años de gobierno y que por eso es que no se ve tanto avance en muchas de las propuestas que ellos hicieron y que todo lo que se ha hecho ahora es para mejorar la situación de los hondureños. ¿Hemos mejorado? No, mire, son tan populistas como lo fue Juan Orlando. Siguen con los mismos programas populistas de Juan Orlando. Juan Orlando manejó como política de Estado darle un pescado a la gente para un día con una bolsa de comida y hambre para toda la vida. Porque lo que se requiere con eso son esclavos. Esclavos que no tengan la oportunidad para desarrollarse a sí mismos. No es una política correcta regalar. Una política correcta es generar condiciones de trabajo y ayudarle a los ciudadanos a emprender. ¿Por qué digo esto? Nuestros profesionales están huyendo de su país. Los jóvenes, su sueño hoy en día no es desarrollarse en Honduras, es terminar de estudiar e irse al extranjero. ¿Por qué? Porque no hay seguridad, no hay futuro, no hay trabajo para ellos aquí. Y otros huyen de la violencia. Esa es la situación en Honduras. Entonces, cuando en un país sus ciudadanos tienen como objetivo huir de su país, algo está funcionando muy mal. ¿Y qué vino a hacer este gobierno? Como ellos lo que traían muy clara era una agenda política y no una agenda para resolver los problemas del país, usted ve un montón de improvisaciones en todos lados. Voy a tocar el tema más álgido ahorita, el tema de energía eléctrica. Nosotros estamos preparando, y de hecho ya están las líneas fundamentales del Plan de Nación a 25 años. Tenemos que hacerlo muy responsablemente. Y nuestro especialista en energía nos dio un pronóstico realmente sombrío del país. Y sus palabras fueron: abogada, van a haber racionamientos hasta el año 2028 o 2029. Le pregunté, ¿pero por qué? Porque no se adoptaron las decisiones correctas en el tiempo correcto. Pero Eric Tejada dice lo contrario. Hoy incluso en Danlí, que ha estado, por cierto, ahí a la gobernante inaugurando proyectos para mejorar el sistema de potencia en el oriente del país, dice que sí se ha trabajado y que son aves agoreras las que quieren ver hundida la ENE. Mire, la ENE cada día nos está hundiendo más como país. Esa es mi conclusión. Lo que hay es que tomar una política pública de corto, mediano y largo plazo. Ellos, a lo que están ahorita concentrados es en la contratación directa.
Y la contratación directa es sinónimo de opacidad. ¿Qué tanto daño hace la contratación directa? Mucha. Porque usted me dice que en la ANE así se está trabajando. Se ha hecho y presentado esa queja también en el sector salud. En todos los sectores. Este gobierno es el campeón de las contrataciones directas. Y digo esto porque la contratación directa de conformidad con la propia ley de contratación del Estado es la excepción. Es cuando hay una emergencia y establece en qué casos hay esas emergencias. Un huracán, una guerra civil, cosas extraordinarias. Pero como estamos en un país tan corrupto, la contratación directa obedece a una necesidad por falta de planificación. Por eso nosotros, nuestro movimiento, Todos por Honduras, estamos ofreciéndole a los ciudadanos con mucha responsabilidad, no solo un plan de gobierno, una visión de país a 25 años. Estamos ofreciéndole que desde el primer día se van a tomar las decisiones importantes para empezar a resolver los problemas. Cuando un político le ofrece a su país liderarlo, tiene que tener la capacidad y la forma como resolver los problemas. No puede ir a improvisar, no puede ir a politicar, porque eso significa administrar un Estado y rendir cuentas. Muy bien, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial liberal aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos al banquillo, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial del Partido Liberal. Antes de continuar con ella y tener conceptos sobre los temas de país, quiero retomar este tema de Venezuela, porque se ha pronunciado ya ante la Organización de Estados Americanos, que lo exponía la abogada, el Pleno. Se ha discutido el reconocimiento no al proceso electoral. Esta fue la posición de Honduras. Roberto Quesada, embajador en la OEA. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, señor secretario general, cancilleres que nos visitan, colegas embajadores, delegados e invitados en general. Llegó el día, por fin, que estábamos esperando, que era este, y quiero decir que con todo respeto a los que votaron a favor, a quienes estuvieron ausentes y a quienes nos abstuvimos. Aquí nosotros nos respetamos mucho, independientemente de las discrepancias que tengamos y de cómo votemos, eso no nos distancia. Nuestra presidenta, Xiomara Castro, felicitó al presidente reelecto Nicolás Maduro, luego de que el Consejo Nacional Electoral anunciara su triunfo, tal como felicitó en su momento a los presidentes Abinader de República Dominicana, Milei de Argentina, Putin de Rusia, Claudia Sheinbaum de México, siempre después de que los respectivos consejos electorales anunciaran sus triunfos. Por cierto, también Antigua y Bermuda, entre otros países, felicitó al presidente Nicolás Maduro. Hay varios países que piensan que la OEA no tiene credibilidad por varias razones. En lo que concierne a nuestro país, por ejemplo, en el 2017, ante evidencias de sobra, el secretario general Luis Almagro pidió que se repitieran las elecciones. Los Estados Unidos y la Unión Europea desconocieron tal petición, a la que posteriormente se fueron agregando otros países. Y esto dio sufrimiento a nuestro pueblo, siendo Honduras un Estado miembro. En el caso de Venezuela, que no es un Estado miembro, solo hemos escuchado los argumentos de una parte, y cuando no se escuchan ambas partes de un conflicto, es imposible ser juez imparcial. La OEA no estuvo presente en las elecciones, no fue invitada, y ese es un derecho soberano de las naciones. Por tanto, aquí hay quienes quieren condenar solo por oídas, no porque les conste o tengan pruebas, sin peritaje,
Además, sobre Venezuela hay antecedentes en este recinto. Aquí se reconoció a un presidente que nunca fue presidente, Guaidó, e incluso aquí mismo estuvo un embajador que no fue embajador. Ustedes lo recordarán, don Gustavo. No olvidemos el caso reciente de otro Estado miembro, los Estados Unidos, que en sus últimas elecciones el candidato perdedor Donald Trump hizo alegatos de fraude, lo que llevó a terribles disturbios ya por todos aquí conocidos. Tengo entendido de que la OEA, ante tales circunstancias, no se reunió de emergencia para que el partido ganador mostrara las evidencias de que no hizo fraude. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cuando se trata de Venezuela la OEA es tan eficaz? Un ejemplo... Muy bien, el embajador Roberto Quesada, ¿qué piensa de todo esto? Y sobre un elemento que quiero agregar, el abogado Octavio Pineda Espinosa en las últimas horas hablaba que las empresas que estuvieron en Venezuela certificando este sistema de transmisión de datos está dentro de las que quieren traer a Honduras para las elecciones, abogado, en donde ustedes van a competir en igualdad de condiciones. Bueno, en primer lugar, referirme a la intervención del representante de Honduras ante la OEA y decirlo con la seriedad del caso, una intervención impertinente. Impertinente porque en ese foro lo que se está discutiendo es la situación de un Estado frente al concierto de naciones que han suscrito la Carta Democrática. Y lo que se examina es si ese Estado cumple con esos principios y valores contenidos en la Carta Democrática. Así que referirse a otras situaciones de otro Estado cuando el tema es Venezuela es totalmente fuera de lugar. Es un argumento vacío. Y en relación a su análisis de Venezuela, él no está actuando con la objetividad del tercero. Es el procurador del tercero. Está hablando a favor del Estado que es objeto de examen de la conducta, en este caso, de el señor Maduro. No está hablando con objetividad. Está hablando como que si fuera el procurador de ese país. Eso es lamentable porque el principio de objetividad debe de existir en todo debate. No toma en cuenta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es controlado absolutamente por Ricardo Maduro. Y en Honduras, sin formación militar, se les ha concedido la custodia en los hospitales. Sin tener la preparación militar correspondiente, se les ha permitido armarlos. Sin razón alguna, los colectivos en Honduras son grupos de choque hasta contra la misma administración pública. Para mí fue hasta repugnante, horrorífico, que los colectivos iban a enfrentar a las enfermeras que estaban en huelga pacífica. Eso es grave. Eso es generación, incitación a la violencia. Por eso es que yo envié una misiva a toda la comunidad internacional para que venga una veeduría internacional del proceso electoral desde elecciones primarias. Por eso he solicitado respetuosamente de manera pública al Consejo Nacional Electoral para que solicite ya esa veeduría internacional en Honduras para evitar la violencia. Recuerde usted que el hermano de la candidata del Partido Libre ya nos ofreció machete a los liberales. Entonces, cuando usted ve todos esos elementos y ve lo que pasó en Venezuela, ve similitudes. Entonces, es deber de este pueblo hondureño en impedir que en Honduras se den esas situaciones. ¿Y qué espera como comportamiento del órgano rector de la política, el Consejo Nacional Electoral? Porque hoy tenemos
unos miembros, pero viene el relevo de septiembre, en el cual, curiosamente, la representante de su partido es la única que repite cómo debe estructurarse para garantizarle al elector, porque al final es la voz del pueblo la que va a decidir que lo que ellos vayan a decidir en las urnas se respete. En primer lugar, la democracia dependerá de muchas cosas. Sin embargo, hay decisiones importantes, torales, que deben ser adoptadas en el CNE. Por eso, yo he dado un voto de confianza en la gestión de la doctora Ana Paola Hall. ¿Por qué? Porque en el anterior proceso, donde teníamos un dictador de derecha, se comportó en favor de la democracia. E igualmente yo espero que en este proceso, donde se quiere instalar un socialismo que no es democrático, porque no existe socialismo democrático, actúe de conformidad. Tengo sumo respeto por la doctora Ana Paola Hall y por eso, al momento de su reelección, le di mi voto en el Congreso Nacional, mi voto de confianza. Yo espero que en los hombros de doña Ana Paola Hall y de la representante del Partido Nacional, la abogada Cosette López, descanse la democracia en Honduras. Porque tengo claridad que el representante del Partido Libre va con la agenda ideológica que trae, porque lo hemos visto en su función pública. Ya se peleó con Jorge Cálix cuando era precandidato del Partido Libre. Ya vimos esa confrontación y obviamente se ve clara la confrontación ideológica. Entonces, dependerá de esas dos damas el equilibrio y el respeto a la democracia que todos debemos tener en Honduras, dado que somos un país democrático. ¿Y lo económico cómo está? El Congreso Nacional es el llamado a mandar las propuestas para que Finanzas cumpla y se desembolsen los recursos, porque aquí hay otro elemento, más allá de que Finanzas, donde está quien será el representante de Libertad y Refundación, esté diciendo que sí, el tema es el tiempo, que hay que contratar el famoso TRED, hay que contratar a quienes van a estar con el apoyo logístico desde ya y así evitar ese elemento que me decía antes, la contratación directa. La primer persona que en este país hizo el primer llamado al Congreso Nacional para su pronta aprobación del presupuesto del CNE fui yo. Lo hice y consta en las redes donde dejo claro de nuestra preocupación. Según entiendo, el CNE envió a Finanzas desde mayo esto. Estamos en agosto. Agosto debe de ser la primera semana para la aprobación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Lo que veo con preocupación es que ese poder del Estado no está actuando con la diligencia debida. ¿Y qué va a pasar? Pueden ser dos cosas. O están esperando que llegue el nuevo representante de Libre, en desmedro del actual representante, que es un caballero, o sencillamente la dilatoria es para obligar al que el Consejo Nacional Electoral tenga que recurrir a una compra directa. Porque si no llegan los fondos a tiempo, obligan al Consejo Nacional Electoral a hacer contrataciones directas porque no les va a dar tiempo.
Y lo lógico serían las licitaciones para encontrar dar las mejores ofertas, la mejor tecnología, lo mejor en todo, que cumplan los términos y condiciones de las licitaciones. Las OPACE son las compras directas. ¿Y qué recomendaciones? Porque como políticos se van a involucrar al menos con sus asesores, con sugerencias para que se contrate lo mejor, para que se tenga un software, un proceso de transmisión de resultados que le garantice el voto al ciudadano para Maribel Espinosa, como que se lo garantice también a los demás candidatos y no estemos como la incertidumbre, volvemos al inicio, que hoy tienen los venezolanos, porque todavía no muestra el Consejo Nacional Electoral las actas, porque los papeles hablan. Ustedes los abogados lo conocen mejor que nosotros. El caso de Venezuela debe ser caso de estudio del Consejo Nacional Electoral de lo que no se debe de hacer. Esa experiencia de Venezuela debe de ser tomada muy en serio. Y fíjese, este gobierno empleó recursos en enviar una serie de funcionarios públicos que nada tienen que ver con el proceso electoral, sino que tienen otras funciones. Ese es un acto de irresponsabilidad. Ese es un acto que me preocupa. ¿Qué tipo de funciones? ¿Y qué le genera preocupación? Me genera el hecho de que, ¿qué tiene que ver si no están en el CNE? ¿Qué tienen que andar haciendo como veedores de un proceso electoral? Funcionarios públicos que tienen otras ocupaciones. Dígame. ¿Y si no los invitan, abogada? Porque no, ¿dónde lo invitan? Es que no se trata de invitaciones. Se trata de que el funcionario público debe atender compromisos internacionales que tengan que ver con la gestión que realiza. Eso es así. Eso es así. De lo contrario es impertinente. Eso es así. Entonces, yo, como dije antes, lo reitero en este momento, nosotros esperamos que la experiencia negativa de lo que ocurrió en Venezuela sea objeto de análisis especialmente para la doctora Ana Paola Hall y para la abogada Cosette López, para impedir que lo que se produjo allá se produzca en Honduras, porque ellas son garantes del proceso. Muy bien. La abogada Maribel Espinosa, precandidata presidencial liberal aquí en El Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros la abogada Maribel Espinosa. ¿Cómo ve el movimiento? ¿Le ha molestado que el Central Ejecutivo no le ha invitado o no va a prestar juramento? No. ¿Cómo está la organización de Maribel Espinosa? Mire, política tiene muchas cosas. Hay unas cosas que son más mediáticas. El ingreso al partido de Salvador Narrala y de Jorge Cálix es un evento. Son ciudadanos que no han estado en el partido y que vienen al partido. Y lo que usted ha estado viendo es el Consejo Central Ejecutivo alegre por esos nuevos ingresos de nuevos liberales. Y eso para mí es bueno porque significa de que el Partido Liberal es visto por otros que no están dentro del partido como la opción del partido. Eso es lo que induce a Salvador Narrala a venirse al Partido Liberal y es lo que induce a Jorge Cálix a regresar al partido. Entonces, los de casa no tenemos que participar en eso. ¿Por qué digo eso? Pues yo estoy dentro del partido, no es que me están recibiendo. ¿Por qué digo esto?
porque yo no he renunciado a mi partido liberal, porque nunca me inscribí ni me juramenté como PCH. Mi figuración como diputada fue con motivo de una alianza escrita, suscrita con Salvador Narrala. Una alianza para expulsar la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Entonces, en definitiva, fue algo coyuntural. Yo sigo cotizando al Partido Liberal. Nunca dejó de hacer sus aportes. Soy la mayor aportante del partido en los años recientes. ¿Y podemos saber cuánto aporta? Le voy a dejar mis documentos. Solo durante la administración de Luis Zelaya aporté más de 3 millones de lempiras. O sea que con esas cifras que usted ha dado, nadie le va a venir aquí a refutar y a señalar que se ha aprovechado del partido. Jamás. Y nunca he estado en un cargo de elección popular hasta ahora. ¿Y qué le motivó a estar con estas aportaciones al partido? Porque se ha cuestionado el uso, la distribución de estos recursos que usted como liberal nos comenta que lo ha hecho, que muchos empleados públicos, que ganan, por cierto, algunos de ellos unas cantidades mínimas, pero ahí les pasan la balanza. Mire, mi amor al partido. En primer lugar, he costeado actividades del Partido Liberal. He pagado hasta las rosquillas muchas veces de las sesiones del Central Ejecutivo. Cuando hicimos viajes al extranjero, cubrí viajes personales. O sea, he hecho lo que corresponde. He pagado los viajes de otros liberales. Lo hago por mi partido. Y lo hago porque soy una persona de convicciones claras. De los actuales diputados, soy la número 1 en pagar. Me dicen que casi nadie paga. Yo sí. Estoy al día. Que por cierto se critica, abogada, mucho porque cuando ya viene el proceso electoral para ponerse al día, corren a pagar, que no debería ser esa la constante de los partidos, sino tener una identidad y apoyar. Así es. ¿Les exigen una cuota o es un voluntariado? ¿Cómo funciona? En realidad es una cantidad pequeña, pero pues pequeña, relativamente pequeña, ¿verdad? Pero yo sí cumplo con mis deberes. Así que hubo 2 eventos, bueno, varios eventos. Hubo una reunión por cuando iban a juramentarlo, es correcto que los juramenten. 2, después hubo una cena con diputados para recibirlo, me parece correcto. Ahí no invitaron a Canales, ni a Méndola, ni a Guerrero, ni a Mario Ramón López, ni a mí. ¿Por qué nos iban a invitar? Si están recibiéndolos. Nosotros somos de casa. Tampoco invitaron a Luis Zelaya y es de casa. Ahora, hubo una reunión en San Pedro Sula entre el abogado Cáliz y el ingeniero Salvador Narrala, pero con otra finalidad, que estuvo el presidente del Congreso, porque se decía que... Presidente del Central Ejecutivo. Sí, perdón, del presidente del Central Ejecutivo se decía que era una reunión convocada por el Central. Y ese día, en un debate por radio, el vicepresidente del partido, Alan Ramos, aclaró que no era un asunto oficial, sino que fue un asunto donde apareció el presidente del partido con el alcalde de San Pedro Sula y con estos 2 precandidatos. Es decir, estamos claros con sus conceptos que Maribel Espinosa no va a estar en una tarima en los próximos días juramentándose como liberal. No, no debo de estarlo, por una sencilla razón. Si yo no renuncié a mi partido y no he sido expulsada de mi partido y no me inscribí ni me juramenté como PCH, entonces ¿dónde estoy?
en mi partido. Abogada, ¿y cómo espera la campaña? Usted que ha estado en muchas de las actividades en el pasado, sabe cómo son los liberales, que se dicen de todo, que se sacan los trapos al sol, pero fue una constante, salvo los últimos procesos, que después se abrazaban. Sí. No pasó eso con Yanni y Luis Zelaya. No. Ahora, con la fuerza que ha tomado el Partido Liberal, que no se puede desconocer, lo revivieron. Era un muerto prácticamente. ¿Qué espera a partir de el próximo año, previo a la campaña, a la primaria? Espero que cada uno de los líderes locales, departamentales y nacionales actuemos con ética política por Honduras. ¿Qué significa eso? Que debe haber respeto, elecciones transparentes, sin trampas, sin fraudes, porque recuerde que el proceso de elecciones primarias es bajo la responsabilidad de los partidos, no es bajo la responsabilidad del CNE, y que no caigamos en el insulto. Por eso yo fui la primera, como he sido la primera en un montón de cosas. Fui la primera en sacar mis declaraciones de impuestos sobre la renta. Ojalá los demás precandidatos lo hagan. Los reto públicamente. Fui la primera en hacer una declaración jurada para que me investigue el CNA mis bienes y mis negocios. Fui la primera que bajo juramento he dicho que la CICIG va a venir con nosotros. He sido la primera que he dicho que la ejecución presupuestaria va a ser transparente. Fui la primera que fui al a Política Limpia a notificar que abriré una cuenta y que vamos a pagar impuestos sobre la renta porque ellos autorizan hasta después del 8 de septiembre. Y que voy a rendir cuentas a partir de esta nueva cuenta que se abrió y la voy a liquidar hasta el día 8 de septiembre. Esos son actos de transparencia, esos son pruebas de mis manos limpias y yo espero que los demás precandidatos hagan lo mismo para que mostremos a Honduras que el país debe de cambiar. Y quiero señalar algo. El hecho de que yo no haya sido invitada a esos eventos, así como los demás precandidatos liberales que están, no significa que ellos son más liberales que nosotros. Es al contrario. Ellos son los que vienen y hay que recibirlos, hay que hacerle una fiesta y eso está bien. Ahorita Libre, ¿qué es lo que está haciendo? Hay 7 alcaldes que se fueron con Libre. Eso está pasando ahorita. Ahora pregúntese cuántos de Libre se están viniendo al Partido Liberal. Bueno, tenemos un precandidato de Libre. Porque Jorge Cáliz era precandidato de Libre. Hizo un evento magno como precandidato del Partido Libre. Y ahora está en el Partido Liberal. Tenemos alcaldes y otras figuras que están viniendo. Lo único que yo lamento, y eso sí lo lamento, que igual tratamiento tienen que darle en el Partido Liberal a esos otros liberales que han venido. Que han venido al Partido Liberal. Muy bien, la abogada Maribel Espinosa con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo y en la parte final con la abogada Maribel Espinosa. ¿Qué cuidado se debe tener en los recursos? Que ya me lo tocaba en el segmento anterior. Porque cuando ya van perfilándose, aquí que las amistades y las cooperaciones sobran. Sí. Mire, nosotros en el movimiento Todos por Honduras somos muy cuidadosos. Tengo al mejor representante y responsable financiero del movimiento, don Óscar Caballero, un hombre de mucha experiencia que lo despidieron del Tribunal Superior de Cuentas de manera injusta, pero él está con nosotros y tiene un equipo para verificar, instruir
y rendir cuentas como corresponde ante Política Limpia. Maribel Espinosa no va a manchar su nombre por nada ni por nadie. Así que vamos y estamos haciendo las cosas dentro de la ley. ¿Estará en la papeleta en marzo? Le pregunto esto porque están los corridos políticos de eventuales alianzas, abogado. Mire, Honduras tiene mucho machismo. Eso es una realidad. Yo estoy acostumbrada a competir con hombres. En mi carrera profesional hace más de 40 años. Esos rumores, me río de ellos. Le di mi palabra a líderes nacionales y departamentales, locales, que llegamos hasta el 9 de marzo del año 2025. No voy a hacer alianzas con nadie por dos razones fundamentales. Porque este movimiento está bien organizado, porque este movimiento representa el auténtico liberalismo, porque me hago acompañar de hombres y mujeres valientes que tenemos claridad cómo vamos a resolver el problema en Honduras y somos los que vamos a introducir al país la tercera gran reforma del Estado, siguiendo la tradición liberal que hemos sido los únicos reformistas a lo largo de la historia de este país. Habían unos temas y que le implica con su participación en el Congreso Nacional lo que está pasando con la estatal eléctrica. Hay unas adendas pendientes de discutirse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no entran al debate en la Cámara? El tema de la Ley de Justicia Tributaria, la CICID y propuestas para que venga sin estar presente. Mire, para empezar, el tema grave, la CICID. No hay voluntad política de este gobierno para que venga la CICID. Y puedo, en corto tiempo, establecer cómo demuestro eso. En primer lugar, no se necesita, pueblo de Honduras, reforma constitucional para que venga la CICID. Lo primero que hay que hacer es suscribir el convenio con Naciones Unidas para que dé paso a una entidad transparente, autónoma e independiente como requiere Naciones Unidas. Eso es lo que no le gusta a este gobierno. Y luego, el siguiente paso solo es reformar el Código Procesal Penal y la ley del Ministerio Público, que solo requiere 65 votos. ¿Cuál fue la conducta del actual gobierno? A través de la honorable diputada Zelaya, hija de la señora Presidente, introdujo una reforma constitucional sin que haya sido firmado el convenio. Entonces no existe en el tráfico jurídico la persona. La persona nace con el convenio. Antes no nace. 2. Introdujo una ley de varias reformas, incluyendo el querellante autónomo. Pero si ya está en el Código Procesal Penal, solo hay que modificar al acusador privado. Solo eso hay que... Y la acción penal pública. La Constitución de la República reserva el ejercicio de la acción penal pública oficiosa. ¿Y qué quiere decir eso? De oficio. Eso quiere decir que no requiere de una denuncia, ni de una querella, ni de una acusación privada. Pero eso no es obstáculo para que la víctima presente su acusación. Y eso se resuelve en el Código Procesal Penal. Entonces, no hay voluntad política. En relación al otro tema al que usted se refiere, el Código Tributario, bueno, no conocemos la versión final. La Comisión del Congreso no nos ha compartido ningún proyecto donde dice que han introducido no sé cuántas reformas.
Si no conocemos. Lo último fue que un grupo de economistas, entre ellos ex premios Nobel de Economía, están de acuerdo con la ley de justicia. Miren, no sé, no me consta eso. Yo solo viendo las firmas de ellos, ¿verdad? O sus declaraciones en sus cuentas de X, ¿verdad? Debidamente verificadas. Yo lo único que puedo decir es que yo no me puedo pronunciar sobre una ley que no conozco, que ha sido modificada según escucho en el Congreso, entonces vamos a esperar para conocerla. Y en relación a otros proyectos de ley, estamos en mora. El tema de la ENE que le plantearon. No, el tema de la ENE, déjeme decirle, yo solo tengo una opinión en relación al contrato de Brazabola. ¿Por qué? Porque hay un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas en contra de ese contrato. Ahí hay un señor que me tiró unas falsas acusaciones. Yo lo estoy esperando que siga hablando del tema. Lo que se le olvida es que ese día me hice acompañar de un notario. Y es primera vez que lo digo. Me hice acompañar de un notario que tomó nota en grabación de toda la conversación. Yo quiero que siga hablando. ¿De quién es la persona? Un tal Eric que menciona ahí doña Xiomara, que no me merece respeto porque dentro de la ENE es indudable que hay una serie de contrataciones directas en el actual gobierno bien, vamos a decir, controvertidas. ¿Cómo ve la bancada ahora? Se ha fortalecido finalmente, abogada. ¿Es posible encontrar cohesión en los liberales votando? Son rebeldes por nacimiento. Naturaleza. Pero pueden votar unidos. Bueno, el día de ayer sostuve una conversación muy agradable con el diputado Segura, jefe de la bancada, y acordamos que vamos a tener posiciones idénticas en relación a la aprobación del presupuesto para el CNE y que no vamos a permitir que este Congreso siga aplazando la aprobación del presupuesto. Abogada, le agradezco su tiempo. Un ¿Dónde ve gusto. este fin de...? ¿Ya está saliendo todos los fines de semana? Desde el 3 de junio salgo todas las semanas a actividades. Este fin de semana nos toca en La Paz. ¿No le han gritado en algún lugar que ha llegado ahí? Porque es común para algunos políticos, no sé si le ha pasado a usted, que solo se acuerdan de ir cuando viene la elección. ¿No es su caso? No, no es mi caso y debo de decirle, me siento emocionada porque donde llego soy recibida con mucho cariño. Muy bien, gracias. La abogada Maribel Espinosa con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.